Estaba revisando una caja de ropa vieja cuando encontré una camiseta que significó mucho para mí cuando era joven. Solo verla me hizo sentir nostalgia y euforia, pero también un poco de miedo. Esa camiseta me devolvió a la primera vez que viví lejos de mis conservadores padres, pasando de ser una niña protegida que estudiaba en casa a alguien que asistía a la universidad de sus sueños. Estudiaba ingeniería y estaba rodeada de nerds, pero todos parecían mucho más seguros y confiados que yo. Por primera vez en mi vida, llamaba mucho la atención de los hombres, lo cual me emocionaba y me aterrorizaba a la vez. Yo y varios compañeros de clase coqueteábamos y luego nos avergonzábamos y nos callábamos como perros persiguiendo carros sin saber qué haríamos si realmente atrapáramos uno. Encontrar esta camiseta me hizo darme cuenta de que necesitaba tener una charla con mi propia hija y darle el conocimiento que mis propios padres nunca me dieron. Quería decir de que no todo lo que quieres es bueno y que no todo a lo que le temes es malo. Tal vez sea demasiado pequeña para los detalles de la clasificación de adultos, así que, por ahora, lo escribo todo para poder superar estos recuerdos y sentimientos. Por aquel entonces, estaba ávida de nuevas experiencias, pero no era capaz de contextualizarlas. Las películas de terror, la música secular, las novelas más vendidas, la comida rápida, las comedias subidas de tono y quedarme despierta hasta tarde eran grandes novedades y me encantaban. Aún no conocía ninguno de los clichés o tropos, así que todo me tomaba por sorpresa. Cada medio de comunicación que consumía era una montaña rusa. Por aquel entonces tenía un muy buen amigo que se llamaba Kyle, y al que le encantaba darme de comer cultura pop y verme la cara cuando me reía, lloraba o me tapaba los ojos de miedo. Era muy dulce, pero no se sentía amenazado como los otros chicos. No me echaba miradas torpes al cuerpo ni intentaba insinuaciones sexuales obvias, dado por sentado que yo no entendería la broma porque estaba protegida. Me trataba como una amiga y un poco como un muñeco de pruebas de la cultura pop. También empezamos a practicar algo que llamábamos antropología urbana. Íbamos a las concentraciones y gritábamos y animábamos con los deportistas, o pasábamos el rato en el lado de la colina que no daba al campus y hablábamos de filosofía con los porreros. Claro que nos reíamos de la gente a sus espaldas, pero también sentíamos verdadera curiosidad por cómo vivían los demás. En mi caso, no tenía ni idea de quién iba a ser cuando acabara de salir de mi caparazón, y Kyle decía que todo era una investigación para los guiones que iba a escribir. Me contaba historias locas en las que los vampiros se apoderaban del campus y todos los personajes se basaban en la gente que conocíamos. Parecía lo más genial del mundo, aunque, en retrospectiva, no sé por qué a alguien que no fuéramos nosotros dos le pareciera ingenioso. Un día, decidimos asistir a un espectáculo de rock en un bar local. Un grupo de bandas de metal góticas iban a dar un concierto para todas las edades. Me parecía un buen escenario para el guión. Yo, personalmente, no tenía ni idea de lo que me esperaba. La gente no entiende de la educación en casa, es que careces de contexto para todo. Es la portada de un disco de Grateful Dead y asumes que son una banda heavy terrorífica por los esqueletos. Imagínate el choque cultural que me llevé al ver por primera vez camisetas con cruces al revés, demonios y monjas sexys. Apenas pude concentrarme en la música o en los grupos, sino que nos quedamos en la barra e hicimos bromas sobre los cabeza hueca golpeándose entre sí o arrastrando los pies como zombies. Kyle dijo que, en su argumento, un lugar así podría estar lleno de monstruos. Nadie se daría cuenta. Y eso me hizo reír y a la vez me dio un poco de ansiedad. Estaba tan nerviosa por salir de mi zona de confort que apenas había comido o dormido en las últimas 24 horas. Y eso me había puesto en un estado de vulnerabilidad exacerbado. Entonces, mis ojos se centraron en una camiseta que me dejó paralizada. No era ni de lejos tan violenta, sacrilegia o chocante
como cualquiera de las otras camisetas, pero desprendía una energía amenazadora que no podía superar. La veía desaparecer y reaparecer en el mosh pit y en los bordes de la multitud. Finalmente, el tipo que llevaba la camiseta se acercó a mí, ya que había establecido contacto visual con él accidentalmente unas cuantas veces. Era un tipo alto, seguramente mayor que nosotros, con el pelo largo y rubio. Era una ilustración extremadamente realista de un lobo gruñendo en un campo nevado con un fino chorro de sangre manchando su boca y la nieve bajo ella. Unas gruesas letras medievales decían "La cosecha del lobo", lo que la convertía en una de las únicas camisetas que podía leer. Kyle desapareció de mi visión periférica y solo pude concentrarme en el tipo alto y rubio y en su camiseta. Los ojos del lobo estaban llenos de hambre y me recordaron a la mirada que soportaba cada día en los pasillos y aulas de mi campus. Era emocionante y aterrador y no podía dejar de mirarlo. Finalmente, el hechizo se rompió cuando me habló, gritando "¡Maldita sea! Este grupo es una mierda, ¿verdad?", muy cerca de mi cara. Suponiendo que mi oído estaba tan dañado como el suyo, asentí con la cabeza, sin tener realmente ningún contexto para decir por qué una canción ruidosa era peor que otra. ¿Quieres unas copas?, preguntó, y yo señalé el gran sello en mi muñeca que indicaba que era menor de 21 años. Yo me encargo. ¿Qué quieres? De repente, me di cuenta de que estaba hambrienta y mareada, así que le pedí un Sprite y quizá unas salchichas de pollo. Volvió con 2 cervezas y 2 vasos de shot. Bebía a sorbos para no parecer maleducada. Nunca había probado la cerveza y me sabía fatal. Entonces, el grupo terminó su actuación y nuestro nuevo amigo gritó "¡Oh!" y tocó su vaso de shot. Le miré, luego miré al lobo, también bebí un trago. Me atraganté un poco y tosí, pero lo que más me perturbó fue lo que disfruté. No el alcohol, sino la sensación de ser imprudente. Las cosas estaban mucho más tranquilas entre banda y los tres entablamos una incómoda conversación en la que Kyle y yo fingíamos saber de qué estaba hablando, mientras el hombre alto y rubio no paraba de hablar de la escena local y de cómo estaban cambiando las cosas. Él me hablaba a mí y yo miraba su camiseta, así que apenas me di cuenta cuando Kyle desapareció de la conversación. No estoy segura de si estaba tomando mucho tiempo en el baño, si decidió irse a casa, pero cuando solo quedamos nosotros dos, el rubio alto dijo "Vámonos de aquí", y mirando fijamente al lobo, sin romper nunca el contacto visual con él, simplemente dije "Sí". Caminó delante de mí, hablando en voz muy alta de los grupos que tocaban esa noche y de sus grupos favoritos. En realidad, nunca me sentí como una impostora porque nunca me hizo ninguna pregunta. Nada sobre mi grupo favorito o si era mi primer concierto. Se limitó a seguir mientras yo miraba a la parte de atrás de su camisa, leyendo una lista de ciudades de una gira reciente. Para mí, esas ciudades famosas solo existían en las películas, en los programas de televisión y ahora en la parte de atrás de las camisetas. Así que se me hundió el corazón cuando pasamos por delante de unas hamburguesas y no paramos. Y más tarde, por delante de un restaurante de shawarma que me encantaba. Quería decirle que parara, que realmente necesitaba cenar, pero en aquel momento sencillamente no tenía el vocabulario necesario para ser firme. Le seguí como un corderito, leyendo nombres de ciudades y escuchando anécdotas sobre grupos de música de los que nunca había oído hablar. Por fin llegamos a su casa y me dijo "Oye, ponte cómoda". Mientras estaba en el baño, recuperé un poco de autonomía y abrí su refrigerador, pero literalmente todo lo que había era cerveza. En ese momento, empecé a ensayar en mi cabeza lo que le iba a decir, dándole las gracias por las bebidas, pero que tenía que irme a casa a estudiar. Además, empezaba a darme cuenta de que quizá Kyle no me había abandonado, sino que yo lo había abandonado a él, y me sentía muy culpable.
Entonces salió del baño y volví a mirar a aquel lobo hambriento, con los restos de su última presa aún frescos en la nieve, y sentí que me encogía. No le dije que tenía que irme, ni le dije que no quería otra cerveza. No le dije que no quería entrar en su habitación y sentarme en su cama. Me limité a mirar fijamente al lobo hambriento y obedecí tímidamente. El hechizo no se rompió hasta que se levantó y se quitó la camisa, dejándola sin forma sobre una silla de oficina frente a su computadora. Fue entonces cuando me di cuenta de que, a pesar de ser más alto y más viejo, estaba regordete y sin pelo como un adolescente crecido. Ya no era capaz de ver al lobo mientras se me ponía encima. Mis ojos se desviaban hacia los pósters de chicas en bikini, superhéroes y magos medievales blandiendo guitarras eléctricas. Tenía su codo en mi pelo y me dolía, pero a él no parecía importarle. Cada vez tenía menos miedo y más rabia, y ya no podía verlo como un hombre. Era la habitación de un chico egoísta y desconsiderado al que le importaba un bledo lo que yo quisiera. ¿Conoces esa sensación en la que estás hambrienta y enojada y se empeoran la una a la otra mutuamente? Ese era yo en su habitación. Aquella noche estaba hambrienta y no iba a aguantarlo más. De alguna manera nos volteamos. Fue tan rápido que parecía una atracción de parque de diversiones. Mientras toda la habitación se enturbaba y volvía a enfocarse, ahora yo estaba encima de él y era él quien parecía sufrir. Hundí mis dedos en él y la carne se abrió sin resistencia. Realmente parecía un sueño. No como si yo fuera fuerte, sino como si él estuviera hecho de algo blando que yo pudiera desgarrar y meterme en la boca. Tomé puñado tras puñado de carne mientras él gritaba y se agitaba. No podía quitármele de encima. No fue hasta que se quedó inmóvil y yo yacía en un charco de sangre caliente que comprendí lo que había pasado. La nubosidad de mi cabeza desapareció y fue sustituida por un fuerte instinto de supervivencia. No iba a dejar que me encontraran con él, sino que me bañaría, metería toda mi ropa en una bolsa de basura y me marcharía sin llevar nada más que su camiseta, que me quedaba suelta como un vestido. Volví corriendo a la casa con miles de pensamientos rondándome la cabeza, pero también con una extraña sensación de satisfacción por haberme defendido por fin. Al sostener la camiseta en mis manos, me siento como si tuviera 18 años otra vez y estuviera llena de esos sentimientos adolescentes. Me molestó mucho que Kyle no quisiera hablar conmigo, como si eso fuera lo más dramático que había pasado esa noche. Cuando finalmente se sentó a hablar conmigo, le dije que esa noche no había pasado nada, en parte para tranquilizarlo y en parte porque lo necesitaba como coartada. Me decía que pensaba que estaba celoso de todos los hombres que me rodeaban, pero que se había dado cuenta de que solo estaba celoso de mí. Tuvieron que pasar unos meses para que se diera cuenta, a medida que se iba sintiendo más cómodo con quién era. A mí me llevó mucho más tiempo sentirme cómoda con lo que soy. La camiseta con el lobo y la sangre, la mirada hambrienta. Supongo que nos asustan más las cosas con las que nos identificamos. Sin embargo, mirar la camiseta ahora ya no me hace sentir expuesta y humillada. Me hace sentir vista. Me imagino cortándola y sembrándola de nuevo en algo entallado y sexy. Mucho más favorecedor que una enorme camiseta extra grande. Entonces me imagino a mi hija, totalmente avergonzada por su madre, intentando ser genial. Así que la vuelvo a meter en la caja. Quizá esta pueda ser su camiseta después de que tenga la charla y decida qué hacer con ella. Acaban de escuchar La cosecha del lobo, un archivo compartido por Javier Lozanao. Entonces, ¿Kevin estaba celoso de la atención masculina que nuestra protagonista recibía? Sin lugar a duda, esa es la edad en la que estás averiguando quién diablos eres y qué demonios quieres. Y no tengo problemas con diferencias de edad en las relaciones, pero viejo, nunca intentes nada con una persona que ni siquiera puede beber alcohol legalmente. No olviden dar like si les gusta este relato y suscríbanse y habiliten notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras historias.
Por favor, comenten qué les pareció. Aquí termina esta transmisión de tema. Desde la estación les deseamos unas muy buenas noches.